26 de octubre de 1942. El 26 de octubre de 1942. A 730 millas al noreste de Guadalcanal. Arde la última cubierta de vuelo de la aviación de portaaviones estadounidense. El comandante James Flatley observa cómo el USS Hornet se escora 20 grados a estribor. Los incendios se propagan a lo largo de 300 pies de su cubierta de vuelo. Las bombas japonesas han perforado los hangares. Los torpedos han destrozado las salas de máquinas. El portaaviones que lanzó a los incursores de Doolittle contra Tokio 6 meses antes está agonizando. Flatley calcula las pérdidas mentalmente. 4 portaaviones de escuadra perdidos desde mayo. El Lexington en el Mar del Coral. El Yorktown en Midway. El Wasp torpedeado por un submarino japonés hace 3 semanas. Ahora. El Hornet. En 6 meses. La Armada de los Estados Unidos ha perdido la mitad de su fuerza de portaaviones en el Pacífico. El Saratoga se encuentra en reparaciones en Pearl Harbor. El Enterprise. Dañado en Santa Cruz apenas unas horas antes. Navega con dificultad hacia la seguridad como el único portaaviones estadounidense operativo en todo el Océano Pacífico. Durante 14 días, a finales de octubre y principios de noviembre de 1942. Los Estados Unidos tendrán 0 portaaviones de escuadra totalmente operativos para disputar el poder naval japonés. 0. El almirante Chester Nimitz, comandante en jefe de la Flota del Pacífico. Se sienta en su cuartel general de Pearl Harbor revisando las matemáticas del desastre. El Enterprise necesita un mínimo de 3 semanas para reparaciones. El Saratoga podría regresar en diciembre. Mientras tanto, los portaaviones japoneses Zuikaku, Junyo Ejiyo operan libremente. El equilibrio estratégico se ha colapsado. Cada principio de la guerra naval exige lo que viene a continuación. Japón lo espera. Los teóricos navales lo predicen. La historia lo sugiere. Una batalla climática entre las fuerzas restantes para decidir el control del Pacífico. El enfrentamiento de flotas decisivo que ha gobernado el pensamiento naval desde Trafalgar, para el cual Japón se ha entrenado obsesivamente y del cual depende toda su estrategia de guerra. El almirante Nimitz toma una decisión diferente. Rechaza la batalla que Japón anhela. Elige la paciencia sobre la gloria. El desgaste sobre la decisión. El tiempo estratégico sobre la oportunidad táctica. Esta elección, tomada en el desesperado otoño de 1942, desconcertará a los comandantes japoneses durante 2 años y, finalmente, producirá la fuerza de ataque naval más poderosa jamás reunida. Los japoneses lo llamaban Kantai-Kesen, la batalla de flota decisiva. El concepto dominó el pensamiento de la Armada Imperial desde que el almirante Heihachiro Togo destruyó la flota del Báltico rusa en Tsushima en 1905. Aquella batalla había validado todo lo que Alfred Thayer Mahan enseñó sobre el poder marítimo. 2 grandes flotas se encontraron. Una fue aniquilada. La guerra terminó. Los planificadores navales japoneses construyeron toda su estrategia del Pacífico en torno a la repetición de Tsushima. Ensayaron el escenario incesantemente en la escuela de guerra naval. Las fuerzas estadounidenses avanzarían a través del Pacífico para socorrer a las Filipinas. Los submarinos japoneses hundirían el 10% de la flota que avanzaba. Los bombarderos, con base en tierra, destruirían otro 10%. Los ataques nocturnos, con torpedos de los destructores, reducirían aún más la fuerza estadounidense. Entonces, la flota combinada, liderada por los superacorazados Yamato y Musashi, con sus cañones de 18 pulgadas, asestaría el golpe mortal en un enfrentamiento apocalíptico. El vicealmirante Shigeru Fukudome describió más tarde la mentalidad del comandante de la flota combinada. El almirante Mineichi Koga. Con precisión, la estrategia del almirante Koga era reservar todas sus fuerzas para un enfrentamiento decisivo.
No buscar la batalla agresivamente, sino esperar. Los estadounidenses acabarían viniendo si Japón esperaba lo suficiente. La doctrina contenía una suposición fatal. Los estadounidenses cooperarían. Los estadounidenses seguirían patrones predecibles. Los estadounidenses aceptarían los términos que Japón había establecido. La rigidez era más profunda que la estrategia. Infectaba el pensamiento japonés en todos los niveles. En un seminario de preguerra en la Escuela de Guerra Naval, un oficial japonés sugirió que los estadounidenses podrían hacer algo inesperado. Quizás atacar el archipiélago japonés de inmediato. Un oficial del Estado Mayor Naval cerró la discusión. La campaña contra las Filipinas ya ha sido decidida como política operativa por la Armada Imperial. Es muy lamentable que se escuchen argumentos que la rechacen. La planificación naval japonesa asumía que la psicología estadounidense reflejaba la suya propia. El Bushido exigía enfrentarse al enemigo directamente. El honor requería aceptar la batalla cuando se era desafiado. La idea de que los estadounidenses pudieran evitar deliberadamente un enfrentamiento decisivo, que pudieran elegir la paciencia estratégica sobre la gloria táctica, simplemente no encajaba en la cosmovisión militar japonesa. El propio almirante Yamamoto reconoció el peligro. En septiembre de 1940, advirtió que, si Japón luchaba contra los Estados Unidos e Inglaterra, él actuaría sin control durante 6 meses o 1 año. Pero si la guerra se prolongaba por 2 o 3 años, no tenía confianza en la victoria final. Yamamoto entendía las matemáticas industriales. Sus advertencias fueron ignoradas. Esta rigidez doctrinal, esta suposición de que el enemigo se ajustaría a las expectativas japonesas, resultaría catastrófica porque el almirante Nimitz había recibido una orientación muy diferente de sus superiores en Washington. El 17 de mayo de 1942, el almirante Ernest King, comandante en jefe de la flota de los Estados Unidos, emitió una directiva que regiría todas las operaciones del Pacífico. La directiva ordenaba a las fuerzas emplear tácticas de desgaste sólidas y no permitir que las unidades aceptaran una acción decisiva que probablemente incurriera en fuertes pérdidas de portaaviones y cruceros. 10 días después, justo antes de la batalla de Midway, Nimitz tradujo esto en el plan de operaciones de CINCEPAC 29 a 42. Su carta de instrucciones a los contraalmirantes Frank Jack Fletcher y Raymond Spruance articulaba lo que llamó riesgo calculado. El principio significaba evitar la exposición al ataque de fuerzas enemigas superiores sin una buena perspectiva de infligir un daño mayor al enemigo a cambio. Esto no era cobardía. Eran matemáticas. El potencial bélico de los Estados Unidos en 1937 representaba el 41,7% de la capacidad global. El de Japón era del 3,5%. Una proporción de 12 a 1. Cada barco estadounidense perdido podía ser reemplazado por una docena más. Cada pérdida japonesa era permanente. El tiempo favorecía abrumadoramente a Estados Unidos. La estrategia óptima era obvia para cualquiera que entendiera la guerra industrial. Preservar la flota, infligir el máximo desgaste al enemigo y esperar a que la producción estadounidense enterrara a Japón bajo una marea de acero y aviones. La Conferencia de Casablanca, en enero de 1943, convirtió esto en una política explícita de los aliados. Los jefes de Estado Mayor Conjunto emitieron el documento CCS 168, titulado Conducta de la Guerra en el Teatro del Pacífico en 1943. La directiva ordenaba a las fuerzas intensificar el desgaste del enemigo por tierra, mar y aire. No buscar una batalla, la decisiva, sino intensificar el desgaste. Guadalcanal se convirtió en el terreno de pruebas. La operación Watchtower comenzó el 7 de agosto de 1942 como la primera ofensiva estadounidense de la Guerra del Pacífico. Los Marines tomaron el aeródromo Henderson Field en una isla selvática de la que la mayoría de los estadounidenses nunca habían oído hablar.
Japón se comprometió a recuperarla. Nimitz reconoció la oportunidad de inmediato. Inmovilizarlos. Desangrarlos. Hacerles pagar por cada convoy de refuerzo. Cada envío de suministros. Cada intento de desembarcar tropas. El Tokyo Express. Las incursiones de destructores japoneses a través del Slot, para reabastecer Guadalcanal, se convirtieron en batallas nocturnas de desgaste. Las batallas navales se sucedieron implacablemente. La isla de Savo, el 9 de agosto, le costó a los Estados Unidos 4 cruceros pesados en un solo enfrentamiento nocturno. El Cabo Esperanza, del 11 al 12 de octubre, vio a los cruceros y destructores estadounidenses hundir un crucero y un destructor japoneses. La batalla naval de Guadalcanal, del 13 al 15 de noviembre, se convirtió en una pelea de 3 días que le costó a Japón 2 acorazados, incluido el Hiei, el primer acorazado japonés hundido en la guerra. Tasafaronga, el 30 de noviembre, demostró la superioridad japonesa en el combate nocturno cuando 8 destructores destrozaron a una fuerza de cruceros estadounidense, hundiendo un crucero y dañando 3 más. Pero las victorias tácticas no significaban nada cuando las matemáticas estratégicas trabajaban en tu contra. Las batallas de superficie costaron a ambos bandos cruceros y destructores. Pero el cálculo favorecía a Estados Unidos. Las pérdidas estadounidenses y japonesas fueron aproximadamente iguales en barcos hundidos. Pero Estados Unidos podía reemplazar las pérdidas. Japón no. Cada destructor de la Armada Imperial enviado al fondo era una unidad de escolta menos para los portaaviones. Cada crucero perdido era una plataforma de artillería menos para la batalla decisiva que Japón aún anticipaba. Las pérdidas de aviones contaban la misma historia. La campaña aérea de las Salomón, desde agosto de 1942 hasta febrero de 1943, consumió a los grupos aéreos navales japoneses más rápido de lo que el entrenamiento podía reemplazarlos. Los aviadores navales japoneses de la preguerra eran soberbios. Con 700 horas de vuelo, o más y muchos con experiencia de combate en China. Para mediados de 1943, los pilotos estadounidenses notaron un fuerte declive en las habilidades de vuelo japonesas. Los veteranos estaban muertos. El almirante Nimitz supervisó la campaña de cerca desde Pearl Harbor, cuando sintió que la moral flaqueaba en el comando del Pacífico Sur. Actuó. El 18 de octubre de 1942, reemplazó al vicealmirante Robert Gormley por el almirante William Frederick Halsey EOI Jr. Gormley se había vuelto demasiado pesimista. Halsey aportó una energía agresiva mientras seguía operando dentro de los parámetros del riesgo calculado. Para febrero de 1943, Japón evacuó Guadalcanal. 25.000 soldados japoneses murieron allí. Las fuerzas estadounidenses sufrieron 7.000 muertes en combate. Pero Japón había perdido la batalla papadía de desgaste. Como observó el general Douglas MacArthur, antes de Guadalcanal, el enemigo avanzaba a su antojo. Después de Guadalcanal, se retiraba al nuestro. Mientras Nimitz orquestaba el desgaste en las Salomón, el contraalmirante Mark Andrew Mitcher pasó por asignaciones que lo posicionarían para comandar la fuerza de portaaviones reconstruida. Ascendido a contraalmirante el 31 de mayo de 1942, mientras comandaba el USS Hornet. La carrera de Mitcher trazó el arco de recuperación de la Armada. De julio a diciembre de 1942, comandó el ala de patrulla E2 en Numea, Nueva Caledonia. Luego, la flota aérea de Numea hasta abril de 1943. No eran asignaciones glamurosas, pero lo mantuvieron conectado a las operaciones del Pacífico durante los meses desesperados, en los que la aviación de portaaviones estadounidense apenas existía. Su asignación más significativa, de 1943,
llegó en abril. Comandante del aire en las Islas Salomón. Conocido como Comair Sols. Con base en Guadalcanal, Meacher comandó escuadrones de la Armada, aviación del Cuerpo de Marines, unidades de las Fuerzas Aéreas del Ejército y aviones de la Real Fuerza Aérea de Nueva Zelanda. Esta fuerza políglota de más de 300 aviones requería coordinar diferentes doctrinas de servicio, tipos de aviones y culturas de mando. Meacher demostró ser brillante en ello. Estableció relaciones de mando claras. Integró procedimientos de dirección de cazas y coordinó ataques que maximizaron las fortalezas de cada servicio. Los bombarderos en picado del Arda atacaban barcos. Los F-4, F-Wildcat del Cuerpo de Marines realizaban patrullas aéreas de combate sobre Guadalcanal. Los B-17 Flying Fortress de las Fuerzas Aéreas del Ejército realizaban reconocimientos a gran altura. Los P-38 Lightning proporcionaban escolta de largo alcance. Bajo su liderazgo, los pilotos de Comair Sols destruyeron 340 cazas japoneses y 132 bombarderos en combate aéreo. Hundieron 17 barcos y dañaron 8 más. Las incursiones de caza sobre Rabaul, la principal base japonesa, a 350 millas al noroeste de Guadalcanal, degradaron sistemáticamente la fuerza aérea japonesa. El ritmo operativo era implacable. Se lanzaban misiones de ataque diariamente cuando el clima lo permitía. Las misiones de hostigamiento nocturno negaban el descanso a las fuerzas japonesas. El reconocimiento fotográfico seguía los movimientos enemigos. La presión sostenida validó la doctrina del desgaste. Japón no podía reemplazar las pérdidas tan rápido como Comair Sols las infligía. El éxito más dramático del comando llegó el 18 de abril de 1943, exactamente un año después de la incursión de Doolittle. Los criptógrafos estadounidenses interceptaron el itinerario de inspección del almirante Yamamoto. 18 P-38 Lightning de Henderson Field, operando bajo las órdenes de Meacher. Interceptaron el vuelo de Yamamoto a 310 millas de Guadalcanal. El P-38 del teniente Rex Barber disparó proyectiles de cañón de 20 milímetros contra el bombardero G-4M Betty de Yamamoto. El avión se estrelló en la selva. Yamamoto murió instantáneamente. La pérdida del comandante de la flota combinada representó la máxima expresión de la guerra de desgaste. No solo barcos y aviones, sino un liderazgo insustituible. Para agosto de 1943, Meacher fue trasladado a la Flota Aérea de la Costa Oeste en San Diego. Ostensiblemente, una asignación de descanso tras el agotador servicio en Guadalcanal. Pero esta posición lo mantuvo directamente conectado al entrenamiento de los grupos aéreos de los portaaviones durante los meses cruciales en los que llegaron los nuevos portaaviones de la clase Essex y los grupos aéreos recibieron los cazas F-6, F-Hellcat. Mientras Meacher comandaba en Guadalcanal y San Diego, los astilleros estadounidenses entregaban los portaaviones que justificaban la paciencia estratégica de Nimitz. El programa de la clase Essex, la clase más grande de portaaviones pesados jamás construida, comenzó a llegar a la flota. La construcción de un portaaviones antes de la guerra requería de 3 a 4 años. La emergencia de la guerra comprimió esto a entre 14 y 20 meses. El ritmo era asombroso. El USS Essex CF-9 entró en servicio el 31 de diciembre de 1942. El USS Lexington CF-16, nombrado por la pérdida en el Mar del Coral, lo siguió el 17 de febrero de 1943. El USS Yorktown COACV-10, honrando a la baja de Midway, llegó el 15 de abril. El USS Bunker Hill COACV-17. El 24 de mayo, el USS Intrepid COACV-11. El 16 de agosto, el USS Hornet COACV-12, reemplazando la pérdida de Santa Cruz, entró en servicio el 29 de noviembre.
7 portaaviones de escuadra de la clase Essex entraron en servicio en 1943, además de 9 portaaviones ligeros de la clase Independence, convertidos a partir de cascos de cruceros a finales de 1943. La fuerza de portaaviones estadounidense se había transformado por completo. Donde en octubre de 1942 se había visto un solo portaaviones operativo con quizás 85 aviones. La Armada ahora desplegaba múltiples grupos de combate de portaaviones con más de 300 aviones combinados. Las cifras industriales eran abrumadoras. En 1942, los Estados Unidos construyeron 47.836 aviones militares, mientras que Japón produjo 8.861, una proporción de 5,4 a 1. Para 1943, la producción estadounidense alcanzó los 85.898 frente a los 16.693 de Japón. En 1944, los Estados Unidos produjeron por sí solos 96.318 aviones, más de lo que Japón construyó durante toda la guerra. El número bruto de portaaviones no significaba nada sin tripulaciones aéreas entrenadas. El programa de entrenamiento de pilotos de la Armada se expandió drásticamente. De 10.869 graduados en 1942 a 20.842 en 1943 y a 21.067 en 1944, casi el doble de la producción combinada de los 8 años anteriores. Los estándares de entrenamiento estadounidenses se mantuvieron rigurosos incluso cuando la producción aumentó. Los pilotos de la Armada recibían un mínimo de 500 horas de vuelo antes del despliegue en combate. Aproximadamente 600 horas en total, incluyendo 200 en aviones de primera línea. El proceso comenzaba con escuelas de prevuelo en universidades de todo Estados Unidos. Los cadetes estudiaban navegación, meteorología, reconocimiento de aeronaves y habilidades militares básicas durante 3 meses. El entrenamiento de vuelo primario tomaba 3 meses más, enseñando habilidades básicas de vuelo en entrenadores como el N3N Yellow Peril y el Stearman N2S. El entrenamiento intermedio introducía el vuelo en formación, acrobacias aéreas y procedimientos de instrumentos. El entrenamiento avanzado especializaba a los pilotos en cazas, bombarderos en picado o torpederos. Los escuadrones de entrenamiento operativo proporcionaban la calificación para portaaviones y tácticas de combate. Todo el proceso requería aproximadamente 2 años desde civil hasta aviador naval listo para el combate. Pero este sistema producía pilotos que podían sobrevivir, que podían aprender de los errores y que podían transmitir su experiencia a la siguiente generación. Japón se enfrentó a la trayectoria inversa. Los pilotos japoneses de preguerra promediaban más de 700 horas de vuelo, muchos con experiencia de combate en China. Pero Japón no mantenía ninguna reserva de entrenamiento. El programa de entrenamiento de pilotos de la Armada en Tsuchiura solo podía graduar a 100 pilotos cada 6 meses en 1941. La expansión era imposible sin sacrificar la calidad, y la doctrina japonesa exigía calidad sobre cantidad. Los pilotos experimentados permanecían en combate continuamente hasta que morían, en lugar de rotar a casa como instructores. El capitán de fragata Mitsuo Fuchida, quien lideró el ataque a Pearl Harbor, escribió más tarde que para mediados de 1943, la mayoría de los pilotos veteranos habían muerto. Sus reemplazos tenían quizás 300 horas de vuelo en total. Algunos tan solo 100. Para finales de 1944, el contraste era catastrófico. Los pilotos estadounidenses todavía recibían más de 525 horas. Los pilotos navales japoneses promediaban 40 horas antes de llegar a la flota. Algunos apenas sabían cómo aterrizar en portaaviones. Japón había reasignado a los instructores de vuelo de las unidades de entrenamiento a los escuadrones de combate.
canibalizando su futuro para sobrevivir al presente. El almirante Hisaburo Ozawa admitió más tarde que la falta de tripulaciones aéreas entrenadas fue más paralizante que la falta de portaaviones o aviones. Las innovaciones doctrinales acompañaron a la expansión material. El 10 de junio de 1943, la Flota del Pacífico emitió las órdenes y doctrina táctica de la Flota del Pacífico, conocidas como PAC-10. Esta publicación integral revolucionó la guerra naval estadounidense. Sus arquitectos clave incluyeron al vicealmirante John Towers, comandante de las Fuerzas Aéreas de la Flota del Pacífico, y al contraalmirante Frederick Sherman. El PAC-10 resolvió el problema crítico de la intercambiabilidad. Los barcos ahora podían moverse entre grupos de combate sin una coordinación exhaustiva porque todos operaban bajo una doctrina idéntica. Abordó lo que los analistas ya llamaban la deficiencia de las tácticas menores. El enfoque de preguerra en las batallas de grandes flotas había descuidado las operaciones de pequeñas fuerzas de tarea que dominaron la Guerra del Pacífico. El concepto de centro de información de combate, desarrollado durante el invierno de 1942 a 1943, centralizó la información del radar y las comunicaciones en el centro neurálgico del portaaviones. Los procedimientos de dirección de cazas mejoraron drásticamente. El Thatch Weave, desarrollado por el capitán de fragata John Thatch y probado en combate en Midway, se convirtió en doctrina estándar. La fuerza de cazas por portaaviones aumentó de 18 antes de la guerra a 36 después de Midway. Para las incursiones de Rabaul, en noviembre de 1943, más de la mitad de los aviones de la fuerza de tarea eran cazas. La Armada estaba aprendiendo a defender sus portaaviones mientras proyectaba su poder ofensivo. A lo largo de 1943, los comandantes japoneses esperaron a que los estadounidenses avanzaran con fuerza para el enfrentamiento culminante que el Kantai-Kesen exigía. En su lugar, los estadounidenses emplearon el salto de islas, evitando posiciones fuertemente fortificadas y tomando islas ligeramente defendidas. Las guarniciones japonesas fueron abandonadas a su suerte. Un alto oficial de inteligencia japonés elogió más tarde la estrategia estadounidense por su brillantez, ya que lograba lo máximo perdiendo lo mínimo, pero los comandantes japoneses lucharon por adaptarse. El almirante Koga desarrolló el Plan Z el 25 de agosto de 1943, estableciendo disposiciones para la batalla decisiva. El vicealmirante Fukudome describió la estrategia de Koga como esperar hasta que la flota estadounidense apareciera, sintiéndose seguro de que estaban destinados a venir si solo esperaba. Algunos oficiales japoneses reconocieron el problema antes. El capitán Toshikazu Ogmae admitió en interrogatorios de posguerra que después del Mar del Coral y Midway todavía tenía esperanzas. Pero después de Guadalcanal, a finales de 1942, sintió que Japón no podía ganar, solo que no perdería. El contraalmirante Toshitane Takata fue más pesimista. Al preguntársele cuándo pensó que el fracaso era inevitable, respondió que en abril o mayo de 1943. El almirante Ugaki, jefe de Estado Mayor de Yamamoto, llevó un diario que capturaba la creciente frustración. Cuestionó la doctrina directamente. ¿Por qué no consideran lo suficiente atacar elementos enemigos fáciles de destruir en lugar de buscar siempre una batalla decisiva? Ugaki abogaba por enfrentamientos más pequeños de fuerzas concentradas para eliminar elementos débiles de la Armada estadounidense, reconociendo esencialmente que el desgaste estadounidense estaba funcionando. El 6 de enero de 1944, Mark Mitcher asumió el mando de la Task Force 58, la fuerza de tarea de portaaviones rápidos que representaba todo lo que la paciencia estratégica de Nimitz había construido. Los almirantes Nimitz, Halsey y King estuvieron de acuerdo en que Mitcher era el mejor candidato. Su experiencia en Commercials, su pericia en aviación de portaaviones y su comprensión de las operaciones con múltiples portaaviones
lo hacían ideal. Mitscher determinó que los portaaviones se defendían mejor operando en grupos de 3 a 4, apoyados por cruceros y destructores en formación circular. La composición óptima de su fuerza de tarea era de 4 portaaviones, de 6 a 8 buques de apoyo y no menos de 18 destructores, preferiblemente 24. El F-6 EF Hellcat transformó el combate aéreo, diseñado específicamente para contrarrestar al Zero. El Hellcat era superior en velocidad, potencia de fuego, blindaje y capacidad de picado. Su proporción de bajas durante la guerra contra el Zero alcanzó el 13 a 1. Los Hellcat destruirían finalmente 5.163 aviones japoneses, el 75% del total de la Armada en el Pacífico, produciendo 305 ases. La batalla decisiva que Japón buscaba finalmente llegó del 19 al 20 de junio de 1944 en el mar de Filipinas. Pero fue Japón, no Estados Unidos, quien fue derrotado decisivamente. El gran tiro al pavo de las Marianas demostró la transformación que la guerra de desgaste había provocado. El almirante Hisaburo Ozawa partió con 9 portaaviones y aproximadamente 450 aviones. La Task Force 58 de Mitscher lo recibió con 15 portaaviones y 956 aviones. La proporción de bajas del primer día alcanzó aproximadamente 15 a 1. De los 373 aviones en las oleadas de ataque japonesas, solo regresaron 130. Los portaaviones japoneses perdieron 315 de sus 423 aviones, el 74% de su fuerza embarcada. 3 portaaviones, el Taiho, el Shokaku y el Hiyo, se fueron al fondo. El almirante Ozawa comenzó la batalla con 450 aviones. Terminó con 102 operativos. Las pérdidas estadounidenses fueron de 29 aviones en combate aéreo y 123 en total, incluyendo las pérdidas en operaciones de recuperación. La decisión del almirante Chester Nimitz de rechazar la batalla decisiva en favor de la guerra de desgaste reflejó un frío cálculo estratégico, no timidez. La estrategia japonesa dependía de forzar a Estados Unidos a un único enfrentamiento climático. Nimitz se negó. No lo hizo a finales de 1942, cuando los portaaviones estadounidenses casi dejaron de existir. No lo hizo en 1943, cuando la balanza se inclinó. No lo hizo hasta que la fuerza estadounidense se volvió tan abrumadora que la batalla decisiva destruyó la aviación naval japonesa en su lugar. El viaje de Mark Mitscher desde el puente del Hornet hasta el puesto de mando de la Task Force 58 trazó la recuperación de la Armada. La transformación fue total. De un portaaviones dañado en octubre de 1942 a 15 portaaviones en el mar de Filipinas. De 85 aviones a 956. De una paridad aproximada en las proporciones de bajas a un dominio de 15 a 1. De una defensa desesperada a una ofensiva abrumadora. Los comandantes japoneses esperaban que los estadounidenses cooperaran con el Kantai-Kessen. En cambio, la paciencia estratégica de Nimitz, ganando tiempo a